Perdón. Y este es el tema del día, nueva estructura en el gabinete de Mauricio Macri. El presidente anunció la mayor reestructuración de su gobierno con profundos cambios en su equipo. El presidente dispuso de un achicamiento en el número de ministerios que pasarán de 22 a 11. Bienvenidos a una nueva edición, día lunes, de Unidiversidad Noticias por el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos a estar en vivo informándolos hasta las 22. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el canal número 22 de Supercanal HD y en el 30 de la televisión digital abierta. Antes de pasar a los títulos, y gracias por el pie, tengo que mandar un saludo especial a... Bueno, le voy a mandar un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños a mi mamá, que cumple 64 años. Bueno, espero que pases un gran día y en cualquier momento, no, ya en algunos minutos voy a estar con ella comiendo algo. Así que le mando un fuerte abrazo a la mujer que más quiero en este mundo. Bueno, un saludo también especial de todo el equipo de Señal U y de Unidiversidad Noticias. También, obviamente, tenemos información para compartir con ustedes y hacemos el resumen de los títulos a partir de este momento. Caso Fortunato, 3 años y 9 meses de prisión para Silva. El Tribunal Colegiado de San Rafael condenó a la joven a 3 años y 9 meses por la muerte de Genaro Fortunato. Julieta Silva continuará detenida en prisión domiciliaria por decisión del tribunal. Corten el ingreso de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta mañana, docentes y estudiantes siguieron con el reclamo por el aumento salarial, impidiendo el ingreso al predio universitario. Esta es una de las medidas que se suma a las tomas y abrazos simbólicos para visibilizar el conflicto que lleva semanas. Trabajo y empleo desembarcaron en el G20 en Mendoza. El eje de los encuentros programados para nuestra provincia girará en torno a la generación y el futuro laboral. Participarán ministros de Educación y Trabajo de varios países junto a representantes sindicales y del sector empresarial. Sin Messi, FIFA elige al jugador del año. El astro argentino no está en la terna por el premio por primera vez desde el año 2007. Messi ganó este trofeo en 5 oportunidades. Los nominados son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. Damos inicio a Unidiversidad Noticias con la noticia de la jornada del día de hoy, lo que tiene que ver con las modificaciones en cuanto a la conformación del gabinete del presidente Mauricio Macri. Habíamos pasado una semana bastante ajetreada en lo económico, lo que llevó a que en el fin de semana se manejara la posibilidad de algunos cambios y modificaciones en cuanto al gabinete de Mauricio Macri. Primero se habló de la posibilidad de que algunos de los que están más cercanos al presidente, como es el caso de Peña, como es el caso de Duhovne, como es el caso de Caputo, podrían llegar a dar un paso al costado teniendo en cuenta la necesidad de, si se quiere, achicar el número en cuanto a los que forman parte del gabinete. Lo propio es que esto no sucedió, terminó dándose algunas vueltas en cuanto a la conformación del gabinete y se redujo de 21 a 11. Recordemos que durante el fin de semana hubo reuniones muy importantes, se convocó también a gobernadores y representantes del radicalismo con la intención justamente de analizar estas modificaciones. Y en la jornada de hoy, durante la mañana, el presidente Mauricio Macri dio un mensaje. Estaba previsto que fuera tempranito, a las 9, después se pasó a las 9:30 y lo cierto es que finalmente, pasadas las 9:30, casi 10 menos cuarto, empezó a conocerse el mensaje que duró unos 25 minutos y sin duda hablaba de medidas que se iban a tomar y después Duhovne dio los detalles. Vamos a ver lo que decía el presidente Mauricio Macri durante su mensaje esta mañana. Le pedimos al mundo que nos apoyara con un cambio gradual. Primero para cuidar a los más vulnerables, beneficiarios de la asignación universal por hijo, o quienes reciben programas sociales como Hacemos Futuro. Todos los
que necesitan más acompañamiento. Y es muy positivo que desde el principio y ahora más que nunca el mundo nos apoye. Y durante 2 años el mercado también lo hizo. Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero del 2016. Porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho más de lo que recaudaba. No había reservas en el Banco Central, había un montón de cepos y distorsiones en la economía. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil. Sabemos que hay argentinos, argentinas que le están pasando mal. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar las tarifas, los precios suben. Y estamos plenamente conscientes de esta situación. Solo esporádicamente, durante muy breves periodos, la Argentina pudo alcanzar el equilibrio fiscal. La única manera de construir un camino estable, sustentable, hacia el desarrollo, con baja inflación, que nos permita derrotar el flagelo de la pobreza, es sanear nuestras cuentas públicas. En ese contexto hemos decidido converger al equilibrio fiscal en el año 2019. Queremos llegar al equilibrio fiscal primario, antes de intereses, por supuesto, después en los años subsiguientes iremos aumentando ese resultado para también cubrir con el superávit primario el pago de los intereses de la deuda y ya tener equilibrio financiero. Bajando el déficit, bajamos nuestra necesidad de emitir deuda. Bueno, ahí veíamos primero al presidente Mauricio Macri, un fragmento de lo que fue su mensaje de esta mañana, y después veíamos a la conferencia de prensa donde Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y ahora ministro de Economía, con estos cambios, daba detalles de los anuncios que están relacionados con estas modificaciones que ha impuesto el gobierno de Mauricio Macri. Bien, en cuanto a esta reestructuración y hablando de economía, tenemos que traer a nuestro especialista, a José Vargas, que está aquí con nosotros y lo saludamos para que nos aclare un poco el panorama. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, ¿qué análisis se puede llegar a hacer en cuanto a estas medidas? Si bien es un poco prematuro, teniendo en cuenta que recién se toma la medida y se hizo el anuncio esta mañana, pero ¿qué análisis se puede hacer de esto? Bueno, el análisis que se puede hacer primero es las declaraciones del presidente de la Nación a primera hora de la mañana, hablando un poco de cómo había recibido la gestión actual la administración económica, qué pensaban hacer con respecto al Fondo Monetario, y en base a esto también teniendo en cuenta que el propio presidente reconocía que iba a crecer el nivel de pobreza, otorgar algunos bonos a los sectores más vulnerables de la economía. En este sentido intentó justificar lo que después a continuación comentó el ministro Dujovne en cuanto a lo que tenía que ver fundamentalmente con las retenciones a las exportaciones. Es ahí donde hizo hincapié el gobierno nacional para lograr el año que viene el famoso déficit cero. Sí. Mi consulta estaba relacionada sobre todo con, entre los anuncios estos que se hicieron, se hizo hincapié, por ejemplo, en que el gobierno no va a ajustar por el lado de los beneficios sociales, que incluso va a aumentar, digamos, la partida relacionada con la comparación que se hacía del Producto Bruto Interno, y es lo que en definitiva es una medida para paliar lo que ha generado, digamos, en distintos ambientes económicos de nuestro país, porque, por ejemplo, la mesa de enlace ya dijo que no está de acuerdo con lo que ha anunciado el gobierno, y el sindicalismo argentino también se pronunció en contra de los anuncios presidenciales. Sí, el sector de la famosa mesa de enlace está totalmente disconforme teniendo en cuenta las retenciones a las exportaciones. Ya se venía hablando desde la semana pasada que esto iba a suceder. Está claro que no es lo mismo exportar con un tipo de cambio a 20 pesos que hacerlo a un tipo de cambio casi a 40. Tienen un beneficio sumamente importante con respecto al tipo de cambio, mayor ingreso de divisas, mayores niveles de rentabilidad, y está claro que el gobierno iba a ir por ese lado. Desde el otro punto de vista, los sectores sociales más vulnerables seguramente, por más ayuda que le dé el gobierno nacional, la licuación que tienen de estos beneficios por el lado de una inflación que se está hablando desde el punto de vista gubernamental de un 42% con suerte este año. Esto quiere decir que la inflación va a licuar cualquier tipo de variable económica en la economía, y esto es lo más débil o lo más fino que tiene la economía argentina por estos días. Vamos a ir compartiendo y vamos a ir comentando junto a José Vargas
algunas de las placas en cuanto a las medidas que ha tomado este gobierno en la mañana del día de hoy, en donde se fue conociendo las modificaciones en cuanto al gabinete. Por ejemplo, claves para enfrentar la emergencia económica, así lo han llamado. Primero, el aumento de los impuestos a la retención, lo que mencionabas recién, José. Reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad, por ejemplo, es otra de las medidas. El aumento de la ayuda social, que es lo que mencionábamos recién y ampliaba también José Vargas, el fortalecimiento del plan de precios cuidados y el fortalecimiento del plan El Mercado en tu barrio, donde también hizo mucho hincapié el presidente. Bueno, por ejemplo, se continuarán los descuentos a los medicamentos para jubilados y en la próxima placa también vamos a compartir en esta, o sea, las medidas que tienen que ver, estas 6 medidas que veíamos recién, tienen como objetivo principal, es lo que decíamos recién, el déficit fiscal cero. Por ejemplo, dentro de las medidas económicas, lo que tiene que ver con la recesión más pronunciada de lo esperada, ¿sí? Esto es una de las, digamos, de las medidas en cuanto a lo económico. Bueno, y con respecto al pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional, el anticipo del crédito de las partidas que estaban destinadas para 2019 y 2020, pedidas anticipadamente, y es la negociación que llevará adelante Duhovne en Washington. Así es. Y lo que decíamos, el déficit fiscal. ¿Es posible, José, te pregunto, que en el año 2019, a fines del año 2019, estemos sin déficit fiscal? La verdad que resulta bastante difícil, teniendo en cuenta que todas las metas en cuanto a variables económicas que anunció el gobierno desde que está en la gestión, ninguna lamentablemente por algún o por otro motivo las pudo cumplir. De hecho, ha quedado muy lejos de la que pronosticó para este año. Por eso, desde este punto de vista, el gabinete de Duhovne lo que lleva al Fondo Monetario es intentar con estas medidas lograr déficit primario, no financiero, primario, para el año que viene del orden del 0. Es decir, que este año, como se dice en la jerga, ya está jugado. Va a tener casi una caída del 2%, 2,5% del Producto Bruto, que es mucho, un nivel de inflación por arriba del 40%. El presidente de la Nación habló que iba a crecer el nivel de pobreza en la Argentina, producto de esta brusca devaluación que se viene dando ya desde fines del mes de mayo, y evidentemente en este sentido lo que hay que hacer es intentar convencer al Fondo Monetario que avale este nuevo paquete de medidas para fortalecer el nivel de financiamiento en la Argentina, y eso nos deje relativamente tranquilos para llegar en mejores condiciones al año que viene. José, obviamente cada economista y cada analista hace su lectura de lo que se anunció hoy, de lo que anunciaba por un lado el presidente y por el otro lado Nicolás Duhovne. Vamos a ver lo que decía Sebastián Lassa, que es economista, y analizaba que los cambios para él, a su modo de ver, son más políticos que económicos. Esto decía. Hay una crítica, creo que es generalizada, que es la dispersión en la toma de decisiones, porque acordate que Argentina ha tenido tradicionalmente 8 ministerios, 9 ministerios, no más de eso. Ahora estamos teniendo 20 ministerios, encima tenías arriba un jefe de gabinete que es Marcos Peña, con 2 subjefes de gabinete, Quintana y Lopetegui, donde eran como una especie de embudo, donde todas las decisiones de todos los ministros terminaban en ese embudo y ellos eran en el fondo los superministros. O sea, una cuestión totalmente engorrosa, tediosa, y que ralentizaba las decisiones, pero aparte daba la imagen de que los ministros en sí no tenían poder, el poder que deberían tener, especialmente el de economía. Vos no podés salir a enfrentar una... Vos fíjate lo que le pidió Melconian, la primera condición que le pidió Melconian para asumir, que no asumió. Le dijo, no solo dejó de manejar todas las subcarteras económicas, sino dejó de manejar el Banco Central. Obviamente, en este esquema de Macri no, pero bueno, Macri está mostrando, digamos, una cierta flexibilización de su dispersión de gabinete y bueno, lo ha reducido a la mitad y creo que como símbolo está bueno. Bueno, ahí veíamos a Sebastián Lassa, economista que pasó por el programa Distintos Parecidos aquí en Señalú más temprano y nos daba su opinión. José, ¿coincidís con esto? Coincido en parte, es decir, el anuncio del presidente de la Nación con la reducción de la cantidad de ministerios era algo que se le reclamaba, era una muestra, está claro que no va a reducir considerablemente el gasto público, pero estaba sobredimensionado el gabinete nacional. En este sentido también coincido con el hecho de la jefatura de gabinete, tenía mucha injerencia en la mayoría de los ministerios, fundamentalmente en economía. Hay que recordar que el 28 de diciembre del año pasado hizo una conferencia de prensa para cambiar las metas de inflación y lo sentó en el mismo escritorio al ministro Duhovne y al presidente, al expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quitándole todo tipo de credibilidad a la política monetaria y a la política fiscal. Así que en este sentido, hoy la situación del gobierno es bastante difícil porque hay que recordar que después de estos dos anuncios de Macri y de Duhovne,
el mercado cambiario en Argentina tuvo un dólar que se movió con la demanda, es decir, creció, llegó a pasar apenas los 39 pesos y eso que el Banco Central intervino. Hay que tener en cuenta que fue feriado en Estados Unidos y el volumen operado fue relativamente chico, pero también la bolsa cayó y esto es un síntoma de que evidentemente el mensaje del gobierno no llegó como se esperaba. José, hablabas de Sturzenegger. ¿Pensás que a lo mejor a partir de la salida de él del Banco Central esto cambió un poco el programa? Porque prácticamente apenas salió él y asumió Caputo, a las semanas ya empezó todo lo que tiene que ver con esta debacle económica. Sí, en principio son dos posturas muy marcadas, muy distintas. Federico Sturzenegger es más técnico desde el punto de vista económico. Caputo es más financista, por eso maneja mucho más de cerca lo que es la mesa de dinero. Claro. Pero bueno, desde este punto de vista, quien esté en el Banco Central depende básicamente de qué ocurre con la confianza y la credibilidad que tenga la economía argentina, básicamente por el Poder Ejecutivo. Es ahí donde están las mayores decisiones de política económica. Se profundizó a partir de la asunción de Caputo por una serie de condiciones que se dieron a nivel interno y a nivel internacional, y se conformó esta famosa tormenta perfecta, que no ha encontrado las herramientas desde el punto de vista político y económico el gobierno nacional para poder sacarlo a flote. José, muchísimas gracias por venir, por supuesto, a compartir esta jornada con nosotros y por darnos la posibilidad de tener un poco más de detalles de lo que significa para nuestro país estas medidas que se han anunciado en estas últimas horas. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Bueno, y vamos a seguir compartiendo información sobre los anuncios que se hicieron hoy porque hubo cambios en el gabinete. Así es, cambios en el gabinete, los distintos ministerios que empezaron a reestructurarse en cuanto a las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri. Y aquí vamos a compartir con ustedes una placa. Bueno, ya sabemos que el jefe de gabinete sigue siendo Marcos Peña y el sería vicejefe de gabinete Andrés Ibarra en lugar de los que veníamos mencionando, ¿no? Es así. Bueno, vamos a seguir con el repaso. El Ministerio de Interior y Obras Públicas y Vivienda queda a cargo de Rogelio Frigerio, es decir, se permanece intacto. El Ministerio de Justicia, Germán Garabano sigue siendo el ministro. El Ministerio de Transporte sigue comandado por Guillermo Dietrich. Bueno, Seguridad de Patricia Bullrich. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Forí. Y el de Defensa a cargo de Oscar Aguad, como lo venía haciendo hasta el momento. Bueno, y con estos cambios el Ministerio de Salud y Desarrollo Social queda fortalecido porque el Ministerio de Salud pasa a ser secretaría y en este caso Adolfo Rubinstein queda como, digamos, líder o representante de la Secretaría de Salud. Deja de ser ministro, pero queda como secretario. Lo mismo pasa con el Ministerio de Economía, que lo pone a la cabeza Nicolás Dujovne, y secretario de Energía, Javier Iguacel. Estas son las modificaciones en cuanto a la conformación de una gran parte de los ministerios. Acá hay otro, por ejemplo. Acá también hay otra modificación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Alejandro Finocchiaro, que era el ministro de Educación, pasa a absorber, en este caso, al Ministerio de Cultura, que quedará igual a cargo de Pablo Abeluto, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que estará a cargo de Lino Barañao, que era el titular del ministerio en este caso, que se transforma en secretaría. Y ahí, así es, este es el Ministerio de Producción y Trabajo, Dante Sica, y conformado también por el secretario de Trabajo y Prevención Social, Jorge Triaca, al igual que el secretario de Agroindustria, Luis Echeverre, que va a ser los que conforman el gabinete, ¿sí? Los ministerios a partir de ahora, anuncio que realizó el presidente y después, luego también habló Nicolás Dujovne. Bueno, lo cierto es que lo decíamos recién, ¿no? Los distintos sectores después de estos anuncios han empezado a dar su opinión, a pronunciarse con respecto a cómo lo toman, si se van a ver beneficiados o no, y lo cierto es que nosotros decidimos hablar con empresarios de nuestra provincia, con algunos sectores de la economía, y en este caso vamos a tomar contacto con Adriana Lin, que es de la Cámara de Empresarios del centro de la ciudad de Mendoza, para quien hemos tomado el contacto para que nos cuente concretamente cuál es la opinión que tienen desde ese centro de empresarios. Adrián, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Claudia, ¿cómo están? Gastón. Muy bien, queríamos saber cuál es la opinión que tienen desde este centro que nuclea a distintos empresarios de la provincia en relación a los anuncios del presidente Mauricio Macri. Sí, es la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad. Nosotros lo hemos, desde que este Consejo Directivo asumió, tenemos una visión no muy positiva, si bien lo que queremos es que funcione cualquier modelo económico, pero atendiendo a lo que cualquier país tiene, que es el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la industria.
con este modelo económico se ha visto lamentablemente muy deteriorado tanto la industria como el comercio, ¿no? Adrián, consultarle puntualmente lo que preocupa, si se quiere, al sector, la posibilidad de que a partir de estas medidas se pueda llegar a cerrar algunos locales comerciales, pensando en el futuro, y qué medidas van a tomar ustedes como sector. Mira, nosotros estamos haciendo lo posible para ser un poco optimistas, estamos lanzando una serie de eventos para atraer al consumidor a la ciudad. Estamos haciendo un relevamiento de algunos comercios, estamos visitando los comercios para adherirlos, y la verdad que el modelo económico no le cierra a nadie, lo único que cierra esto es mayor comercio cerrado, menor cantidad de industria y mayor desempleo. Es el modelo que está hoy día, y bueno, quisiéramos apoyarlo, pero las consecuencias son graves. Ya hay muchos comercios que están cerrando. Vamos a apostar para tratar de ayudarlos y acompañarlos en la contratación de empleo con varios servicios, pero por lo que dicen, la recesión es grande, han dolarizado los servicios, la luz, el gas y los combustibles, y también han dolarizado ahora el agua. Me estaba llegando un informe que está a 20 centavos de dólar el agua, con lo cual es un costo que incide directamente sobre la pequeña y mediana empresa, todos los servicios, y bueno, las variables por ahí empiezan por el sector del empleo, y también en este sentido estamos diciendo de que hay que atender a la pequeña y mediana empresa y al comercio, porque en esto el Estado, en vez de promover mayor cantidad de comercios, mayor cantidad de pequeños y medianos comerciantes, las empresas familiares, se promueve el comercio ilegal, porque estos comercios que cierran se van al garaje de su casa y trabajan desde el bolso, porque bueno, no es que no quieran pagarle, es imposible pagar los altos costos de alquiler, los servicios que se han ido, que son servicios que tendríamos que tener económicos para que la economía funcione, la industria funcione, y no es así, ¿no? Imposible. Adrián, muchísimas gracias por la comunicación y por darnos la apreciación que tienen ustedes desde CITIS con respecto a los anuncios del presidente Mauricio Macri y del ministro Duhovne. Será hasta cualquier momento. Adrián Alín. Compartíamos también, decíamos recién, las miradas de los distintos sectores que se van a ver afectados en estas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y que también llegan a la provincia de Mendoza de alguna manera. Bueno, momento de repasar y recomendarles a ustedes nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar, donde pueden ver los contenidos de todos los medios de la universidad, portal renovado y con incluso las columnas de nuestros especialistas que pasan no solamente por Señal U, sino también por ejemplo, Radio U, y notas especiales que han hecho nuestros compañeros y colegas del sitio. Recuerden entonces unidiversidad.com.ar. Ya debe estar la columna de economía de José Vargas, seguro subir a nuestra compañera Virginia Divari, ya tiene que haber colgado hace 5, 10 minutos, es bastante ágil. Nos vamos a la primera pausa de Universidad Noticias, enseguida volvemos con más información.